Esta es la presentación del parcial 2 en la Cátedra de Ética Profesional. Para empezar, debemos definir a qué nos referimos con el término ética y a qué nos referimos con el término moral. La ética es de carácter universal, pero se complementa con la moral. Es un conjunto de normas que nos permiten evidenciar el comportamiento del ser humano en sociedad. Y por otro lado, la moral es un cúmulo, un conjunto de ideales, de valores que se han obtenido de acuerdo a la cultura o a la sociedad en la que el ser humano crece. Y aparte de eso es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero para el ser humano poder desenvolverse adecuadamente con esos dos términos, hay que considerar antes de eso que está compuesto por diferentes dimensiones en las cuales debe realizarlas adecuadamente para poder llegar a obtener la llamada realización personal, y esto le va a dar estabilidad emocional, física y espiritual. Estas dimensiones son la espiritual, donde el ser humano, a diferencia de otras criaturas o de otros seres, tiene la capacidad de la conciencia, del discernimiento y el razonamiento. Y es una conexión la que logra mediante esta dimensión con Dios o con el Ser Supremo en el que él crea, ya que el ser humano cree en fuerzas sobrenaturales, y establecer una conexión o una relación con esas fuerzas le permite alcanzar una realización personal. Por otro lado, tenemos la dimensión de la ética, que es la capacidad de tomar decisiones éticamente correctas basadas en principios. Pero esas decisiones éticas son universales, es decir, que son aplicables en todo el mundo. La dimensión cognitiva tiene que ver con la inteligencia cerebral o la inteligencia que el ser humano desarrolla con sus diferentes habilidades y destrezas y competencias necesarias para resolver problemas cotidianos. La afectiva es la capacidad de interactuar con otros seres de forma asertiva. La estética es la valoración y el aprecio que el ser humano hace del arte en sus diferentes dimensiones o categorías. El arte debe transmitirle o debe hacerle sentir algo, debe causar sensaciones y emociones. Y si el ser humano tiene desarrollada esta dimensión, pues va a poder expresar los sentimientos que le causan el arte creado por el ser humano. La dimensión corporal es el desarrollo físico y motriz que alcanza física o materialmente. Y por otro lado tenemos la dimensión social, que es la capacidad de interactuar con otros y relacionarse, ser individuo, pero poder insertarse en una sociedad de forma productiva. Por otro lado, tenemos los valores, los cuales son muy importantes tanto en la práctica de la ética como en la moral. Los valores se empiezan a transmitir en el hogar, desde que existe la idea de que hay una concepción de una nueva vida o de un nuevo ser humano. Las sociedades van cambiando y de acuerdo a este cambio es como nuevos valores se van aplicando más y como otros se van dejando de lado. Pero estos cambios se deben precisamente a patrones culturales, y en esto interactúan, por ejemplo, la ciencia, la medicina, la tecnología. Hay muchas personas que dicen, hace tiempo la gente practicaba más valores, en la casa le enseñaban más, en la escuela el ser humano era más obediente. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que se ha entrado a una crisis, a una decadencia del sistema de valores que como sociedad deberíamos tener. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a campañas de mala información, se debe a amarillismo en la prensa, diferentes situaciones mediáticas que han entrado en juego con esta cuestión de los valores. Hay valores que nosotros los aplicamos a diario sin necesidad de ponerles ese nombre, porque a diario entendemos que tenemos que mostrar respeto. Desde el momento de que uno respeta el turno para hablar, que se comunica de forma solidaria, armoniosa, que coopera con otros, respeta la naturaleza, es sincero, tiene tolerancia, todo eso está involucrado en lo que es un sistema de valores que como individuos vamos creando de forma personal. Esto en el trabajo de la docencia es muy importante, porque esto va a determinar el modelaje que se le da a los estudiantes y cómo ellos a través de la práctica van a aprender valores. Los valores no se aprenden transcribiéndolos
de un libro o de una libreta o haciendo dibujos o simplemente escuchando qué significa un valor, sino que se aprenden cuando se practican, cuando hay diferentes actividades que permiten al estudiante involucrarse con su docente o con diferentes personas que están dentro de su proceso educativo y de esa manera va forjando en sí la práctica de valores. Hay teóricos que han abordado esta temática del desarrollo de la moral. Uno es Jean Piaget, que él habló sobre las etapas del desarrollo moral, el control de impulsos, el razonamiento moral y la capacidad de amar. También se le conoce como el triángulo del niño. Este triángulo tiene que ver con cuando el niño desarrolla su capacidad de amar, que es la primera, podríamos decir de las más importantes o las que aparecen primero. Él sabe que tiene a su mamá y a su papá y por lo tanto tiene sentimientos hacia sus progenitores y los expresa de la forma que le es posible. El control de impulso llega cuando aprende que hay cosas que no debe hacerlas porque sus padres le han dicho que no son correctas y simplemente el papá le dice al niño, ahí no se toca o eso no lo haga porque se va a caer y el niño automáticamente obedece. Pero luego pasa al razonamiento moral. Este razonamiento tiene que ver ya cuando él puede determinar o puede cuestionar si lo que le están pidiendo está bien o está mal. Y esto nos lleva a las formas en cómo se le llama a estas etapas, que es la moral heterónoma y la moral autónoma. La heterónoma tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, que es simplemente obedecer porque se me dice que debo obedecer. Pero la autónoma ya tiene que ver cuando yo cuestiono si lo que se me está pidiendo es bueno o es malo en realidad. Kohlberg aborda lo mismo, pero le agrega los estadios que tienen que ver con el primer nivel preconvencional, que es el castigo y la obediencia, el propósito y el intercambio. Si te portas bien o haces esto, te doy esto, que tiene que ver también con el estímulo-respuesta. Y si no te portas bien, entonces te voy a castigar. El siguiente, que tiene que ver con el moral convencional, las expectativas, las relaciones y la conformidad, el sistema social y de conciencia. ¿A qué nos referimos con esto? Las expectativas de lo que yo puedo lograr si hago esto de determinada forma o no lo hago. Y el sistema social y de conciencia, lo que en esta parte del mundo o en esta región es correcto, probablemente en otra parte del mundo no lo sea. Y lo que en otra sociedad más avanzada o lo que llamamos de primer mundo, tercer mundo, es correcto o no lo es, acá tal vez no lo sea. Entonces está determinado por las sociedades. Y luego en el tercer nivel tenemos el moral postconvencional, que tiene que ver con el derecho previo y contrato social y los principios éticos universales. Esto también tiene que ver con qué es aplicable en todo el mundo y por qué está determinado esto. Mediante esta breve línea de tiempo se explica eso. Los valores se remontan, pues su inicio se remonta a Egipto, con los diferentes libros que ellos utilizaban o sus libros sagrados. Luego pasa a Mesopotamia con la ley del talión. La ley del talión desapareció hace pocos años porque incluso en El Salvador se aplicó en una presidencia de régimen militar. Y luego esto pasa a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, la historia de los valores va muy ligada a la declaración de los diferentes derechos que han existido y en sus diferentes etapas. Por ejemplo, en el 1948 aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso nos lleva a crear legalmente el marco legal para un sistema de valores consolidado. Pero esto tanto tiene sus desventajas como sus ventajas. Aparecieron los derechos de segunda generación y los de tercera generación, y todos estos han acompañado diferentes leyes y tratados. En nuestro país hay diferentes leyes que regulan este marco, pero ahí es donde volvemos a relacionar la crisis de valores en la que nos encontramos, porque debido a la existencia de diferentes leyes, esto amarran tanto a los padres como a los docentes para poder orientar de la forma que se hacía antes a los niños y educarlos dentro de ese marco. Y
llegamos a un punto muy importante que es los actos humanos. ¿Cuándo son buenos o cuándo son malos? ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Esto va a ser determinado cuando volvemos al principio, los valores y los principios que cada uno de nosotros tiene de forma intrínseca y como constructo de su propia personalidad va a determinar la intencionalidad, las razones y por qué yo estoy tomando determinada acción. Esto es subjetivo porque como los seres humanos actuamos mucho por instinto y por conciencia, esto va a determinar si lo que nosotros hacemos está bien o está mal. Y esto nos va a llevar también a pensar en el hecho de que no somos perfectos. Entonces en determinado momento va a prevalecer un valor, pero tal vez aparezca otro que no sea muy adecuado, porque por el hecho de no herir a alguien, de no ridiculizar, de no hacer sentir mal, podemos caer en faltarle a la verdad. Entonces caemos en la mentira. Pero si nosotros practicamos todo lo que ya mencionamos, cada uno de nosotros va a formar una pieza de un rompecabezas al que le llamamos sociedad. Y esta se encamina a la construcción de una sociedad más armoniosa, más solidaria, practicante de valores, o mínimamente que se preocupa por construir o rescatar de la crisis en la que nos encontramos.